que no les gusta llegar a la escuela dominical. Ah, como pastor hablo, como pastor regañón hablo, pero le animo a que, yo sé que esto se lo mantiene diciendo el pastor Carlos, pero a los hermanos que no llegan a la escuela dominical, pregúntenle a los que vinieron por qué es bueno llegar a la escuela dominical. Ellos hoy recibieron una enseñanza, y ustedes que son hermanos y amigos de los que no vinieron a la escuela dominical, díganles por qué es bueno venir a la escuela dominical, ¿sí? Díganles que es el día del Señor, díganles que es importante ser edificados, díganles que es importante crecer doctrinalmente para también a su vez ser como Cristo. Ustedes no nos dejen esa labor solamente a los pastores, que cuando nos dejan esa labor solamente a los pastores, es por eso que ellos dicen que somos regañones, que es que nosotros se las tenemos al ojo vivo. Entonces, si usted mismo también motiva a esos hermanos, ellos van a entender que no es solamente una labor de amor nuestra, sino que también es una labor de amor de todos los hermanos. Es importante la edificación. Ah, yo estoy en el Espinal, pero no soy del Espinal. Creo que la otra vez que estuve lo mencioné, yo soy de Palmira Valle. Mi esposa es de Argelia, Antioquia, pero criada en Palmira. Pero hace más de 18 años estoy en el Espinal. Hace más de 16 mi esposa. Llevamos de casados 16 años y alguito. Tenemos nuestra hija ahí. Mi hija sí es espinaluna. Y la iglesia que estamos o que estoy pastoreando se llama Iglesia Bautista Sublime Gracia. Estamos en el Espinal. Siempre digo, yo los invito, pero como hace mucho calor, la gente no va. Entonces no nos acepta la invitación. Pero si usted va, le tenemos ventiladorcito, le tenemos agüita fría, así que por allá cuando pase, bienvenidos. Siempre serán bien recibidos. Así que es un gusto nuevamente estar con ustedes, mis amados hermanos, disfrutando de este buen momento, de este maravilloso día, el día del Señor. Y quiero que me acompañe entonces a la palabra de Dios, Juan capítulo 17. El pastor me ha dicho que aquí ustedes no tienen problema con 1 hora y media de predicación, así que creo que estoy tranquilo, ¿verdad? Bien. Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Juan capítulo 17, verso 20 al 23. Va a notar que la predicación está muy afín con la escuela dominical. Dice la palabra, si estamos ahí, mas no ruego por estos, ahí está orando el Señor, mas no ruego por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ellos son los apóstoles. Verso 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Permítame titular este sermón: la petición de Jesucristo, la unidad de su iglesia. La petición de Jesucristo, la unidad de su iglesia. Este texto, hermanos, hace parte de una idea completa que abarca todo el capítulo 17, el versículo 1 hasta el 26, que es aquella oración con la que nuestro Señor cierra el conocido y gran evento de la última cena, ¿no? Una oración cuyo énfasis de todo el capítulo 17, pues es precisamente el ruego de Cristo al Padre por su glorificación y la perfecta unidad de su iglesia. Esa sería como la idea principal si abarcáramos todo el capítulo 17, ¿no? Sin embargo, ese servidor solo se va a centrar en los versículos 20 al 23, que es la parte en donde el Señor ruega e intercede por todos aquellos que habrían de creer por la predicación de sus apóstoles.
aquellos mismos que terminarían convirtiéndose en comunidades locales de cristianos. Por estos es que nuestro Señor ruega que vivan ¿en qué? En aquella unidad que Dios demanda primero para su gloria, la edificación de la misma iglesia y para testimonio del mundo. Ahora, esta oración intercesora es necesaria porque dos asuntos suelen causar división entre iglesias locales, pero también dentro de cada iglesia local. Asuntos que dividen, separan iglesias locales o incluso dentro de una misma iglesia local, estos dos asuntos pueden causar división. Uno es lo doctrinal, otro es lo preferencial. Y cuando menciono lo doctrinal, esto toca más a la unidad entre iglesias locales por las posturas bíblicas en las cuales se difiere, ¿no? Por ejemplo, en la soteriología, la doctrina de la salvación, algunos se inclinan por una expiación general, otros como nosotros por una expiación particular. Y cuando digo nosotros, me refiero tanto a la iglesia del Espinal como a la iglesia de Armenia, ¿no? En la eclesiología, unos se inclinan por una eclesiología presbiteriana, episcopal, denominacional, y otros como nosotros por una bautista congregacionalista, ¿no? En la teología pactual, unos son paidobautistas, otros dispensacionalistas y otros como nosotros somos credobautistas. En la escatología, unos son premilenialistas, otros postmilenialistas y otros como nosotros amilenialistas, porque no creemos en un reino de Cristo literal de 1000 años, sino en un reino espiritual que inició desde que Cristo ascendió en los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, y desde entonces juntamente con Cristo estamos reinando. Y aunque todavía existen iglesias locales para quienes los que no estén a favor de su postura bíblica, eso es sinónimo de herejía y por lo tanto de división, gloria a Dios que poco a poco, puedo decir, se ha ido regresando a vivir en esa fraternidad tal como lo hicieron las iglesias de los siglos XVII y XVIII, que aunque habían ciertas distinciones doctrinales, no había problema en vivir de manera fraternal, aunque no en asociatividad. Lo cierto con todo eso es que hay iglesias con las que tal vez no podamos practicar una asociatividad eclesial tal como lo hubo desde los siglos XVII con las iglesias bautistas, ¿no? Sin embargo, mis amados hermanos, sí podemos y debemos aprender a vivir en fraternidad. Incluso es cierto que hay pastores con los cuales tal vez a los que no hemos de invitar a predicar, y de seguro ellos tampoco nos van a invitar a predicar a nosotros por ciertas posturas. Sin embargo, reitero, debemos apreciarlos como hermanos con quienes debemos aprender a vivir en fraternidad, sin que eso signifique renunciar a nuestras convicciones bíblicas, ni mucho menos dejar de defender bíblicamente nuestras posturas doctrinales. Hay pastores que tal vez no tendremos aquí en el púlpito, pero sí de seguro debemos aprender a sentarnos, a tomar un café, a comer con pan y hablar de la cristocentricidad y de nuestra postura de perseverancia en la fe cristiana. Ahora, eso en cuanto a la parte doctrinal. Obviamente, si hay asuntos que dentro, como lo mencionaba en la escuela dominical, personas que vienen a sembrar ciertas doctrinas que no están acordes con nuestra posición interna, pues obviamente hay que sentarnos a hablar con ellos y dejarles en claro: mira, nuestra postura doctrinal respecto a esto o aquello es esta. Si no te parece bien, si no te gusta, hay iglesias que están más acorde o afín contigo. Y punto, y seguimos siendo hermanos en la fe. Ahora, mencioné que la segunda causa de división es lo preferencial, lo cual esto es un problema que tiene que ver con la vida dentro de la iglesia local, y me refiero a cuando algunos prefieren que ciertos asuntos internamente eclesiásticos se hagan según sus preferencias personales y no según el orden eclesial, no según el orden bíblico. Esas personas no están interesadas en posturas bíblicas y por ello ninguna defensa doctrinal a realizar. Simplemente, si en la iglesia local no se hace esto o aquello o lo otro como a ellos les parece, entonces
empiezan a encender la chispa de la separación interna por medio de sublevación y por medio de murmuraciones. ¿Por qué no hacen el culto a las 8? Me parece que a las 8 es mejor. ¿Por qué no hacen el culto a las 11? Me parece que el culto a las 11 es mejor. ¿Por qué las sillas están así? Me parece que debiesen ser más bien 4 acá y 3 acá. Y empiezan un jurgo de cosas. ¿Y por qué tinto en el día del Señor? ¿Por qué no dan chocolate? Creo que el chocolate es más unidad. ¿Por qué sin pan? ¿Y por qué un jurgo de cosas, hermano? Que eso ya empiezan a ser asuntos de preferencia, no son temas doctrinales, no son temas de posturas eclesiológicas, más son temas de postura. ¿Por qué el pastor camina así? ¿Por qué el hermano que sirve camina de esa manera? ¿Por qué no más erguido? ¿Por qué no más doblado? ¿Por qué la hermana se viste siempre de falda? La esposa del pastor, la esposa de los diáconos, la esposa de los una cualquier cantidad. Esos cosas no me gustan porque se voltean y uno no puede ver el nombre de los hermanos. Me parece que debe ser algo más firme, más pegado a un hermano. Y esas cosas, todo a través de murmuración, trayendo divisiones sin sentido. Por ello, ante lo doctrinal, hermanos, debemos aprender a fraternizar en amor y paciencia. Y ante lo preferencial, debemos aprender a mantener el orden y la solemnidad eclesial guiados por la palabra de Dios. Por asuntos como estos, toda esta oración final con la que el Señor cierra aquel momento fraternal con sus discípulos, esta oración es totalmente necesaria. Por ello podemos observar que en la oración que el Señor hace al Padre, una de las bendiciones esenciales por las que Él no simplemente ora, sino que ruega al Padre, es la unidad eclesial. Incluso podemos observar que Cristo anteriormente ya había pedido en esta misma oración unidad incluso de los apóstoles. En el versículo 1 él oró: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Y con esto podemos afirmar que una de las mayores y principales bendiciones entonces para la iglesia de Cristo es la unidad entre ellos. ¿Y cómo no iba a rogar si antes de esta oración no recuerda cuando ellos estaban diciendo: bueno, arreglemos esto, ¿quién va a ser el mayor? Entre ellos estaban haciendo esa pelea. Y peleaban y debatían: no, yo porque no, yo porque tal cosa, no, yo porque esto, no, yo porque lo otro. Hasta que viene el Señor y le dice: no, el mayor es el que más sirva. El que más sirva entre ustedes, ese será mayor. Entonces me imagino que ahora sí: no, entonces tú, tú el mayor, no, tú. Porque ya implicaba ser servidor. Por ello, si un argumento puedo presentar de estos versículos leídos, es el siguiente: Cristo ruega por la unidad de la iglesia para que el mundo sepa que Él es enviado del Padre. Cristo ruega por la unidad de la iglesia para que el mundo sepa que es enviado del Padre. Y esto implica, hermano, dos cosas en particular. El hecho de cómo debemos estar acorde con el ruego de Cristo como iglesia. Y dos, lo que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la postura de la iglesia ante el mundo. Y con base a esto, por eso nuestro sermón tendrá dos puntos en particular, y menciono el primero: el objetivo de la unidad eclesial. Dice el texto, el verso 21, note: para que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Indudablemente una iglesia unida, hermanos, es una iglesia bendecida, y por ello la mayor bendición pedida por Cristo para su iglesia es que la unión espiritual de los creyentes, una unión que es enseñada en la Escritura en dos aspectos: como un cuerpo y como un templo. En Colosenses 2:19 el apóstol Pablo mencionó diciendo lo siguiente: y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Y lo está diciendo por aquellos que no están haciéndose, es decir, aferrándose a la cabeza que es Cristo. Pero también Pablo menciona o habla de la iglesia como un templo, cuando en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien todos vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Esto quiere decir que nuestra unión, hermanos, nuestra unión es de Dios, es en Dios y debe ser para Dios. O dicho de otra manera, más trinitaria, es en el Espíritu. Nuestra unidad como iglesia debe ser en el Espíritu para Dios el Padre y por medio de Cristo, por quien estamos unidos. Con esto debemos entender entonces que el objetivo de la unidad eclesial es estar por el Espíritu aferrados absolutamente al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza, como nuestro Señor. Por ello mencionamos que la Divina Trinidad está involucrada en esta unión. Y por ello se nos enseña por las Escrituras que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo moran en la vida de cada creyente. La iglesia es el templo de Dios. La iglesia es el templo del Espíritu. La iglesia es el templo de Cristo. ¿Al fin de quién? No, somos templo de la Trinidad. Es decir, somos templos consagrados donde mora el Dios Trino, o que somos hijos de Dios, miembros de Cristo y discípulos del Espíritu Santo. Hermano, menciono esto para que podamos percibir la importancia o la razón por la cual Cristo está rogando por la unidad. Que Cristo esté rogando por la unidad de la iglesia implica que la unidad de la iglesia es importantísima para la iglesia misma. No es una revelación de la cual los apóstoles se dieron cuenta y entonces empezaron a hablar de la unidad de la iglesia. Es que Cristo, antes de ir a la cruz a morir por un pueblo, por un cuerpo, por un redil, ¿qué hace? Está rogando por esa iglesia, por los apóstoles y por los que habían de creer por la palabra de ellos. Y enos aquí, personas de varios lugares que hemos creído por la palabra de ellos, la cual está marcada en las Escrituras. Esto es un recordatorio, hermanos, entonces, para que también en nuestra vida como iglesia traigamos ese ruego. Esa es la razón por la cual, amados hermanos, podemos decir que Cristo entonces también está ahora, hoy en día, precisamente rogando por esa unidad. Cristo como cabeza debe tener la preeminencia porque la cabeza es el asiento de los sentidos y pensamientos, la que guía todo el cuerpo. Cristo es la fuente de la gracia de Dios y es la razón por la que la eminencia, la gloria y la honra es para Dios por medio de Cristo. Eso es un recordatorio, hermanos, que aunque el pecado y la muerte nos vino por Adán, la justicia y la vida nos vino por medio de Cristo y usted y yo estamos unidos a Él. Entonces, Cristo es nuestra vida. Mi hermanos, algo que sin duda es más para creer que de entender, porque aunque es algo incomprensible para la mente humana, es ciertísimo por las Escrituras y el Espíritu de Dios que nos ilumina y aplica nuestra vida. Estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, yo debo procurar esa unidad con la iglesia. Cristo rogó por ella y murió por eso, por la unidad de la iglesia. Nosotros, hermanos, somos beneficiarios del sacrificio de Cristo. ¿Para qué? Para que todo lo que Cristo nos concedió en su sacrificio y en su resurrección, de eso nosotros seamos partícipes, pero no para ser participantes de bendiciones de manera individual, sino como un cuerpo, hermanos, porque Cristo no solo es de la iglesia, mora en ella, lo cual es un gran argumento para ser movidos a tener un real interés en Él y sus cosas. Y hermano, esto no se trata de algo que el verdadero creyente lee en la Biblia, sino de algo que es real en su vida nueva. Esto no es simplemente una enseñanza doctrinal, es algo que debe influenciar nuestro caminar en Cristo. Y la influencia de Cristo en la vida de los suyos se manifiesta. Eso es lo que se debe conocer o lo que se conoce como la unión con Cristo, de lo cual estoy seguro ustedes ya han escuchado y han sido enseñados. Y por lo tanto la unidad es entonces una presencia que debe obrar una real influencia en cada creyente. Y es por esto, mis hermanos, que Cristo está aquí rogando porque la iglesia esté unida, como Él con el Padre. Y note lo que dice, para que el mundo sepa que Él es el enviado del Padre, el Mesías, el Cristo, el Salvador, el Redentor. Especialmente porque el mismo Espíritu que unió a los cristianos como miembros a la cabeza que es Cristo, también ha unido a los miembros los unos a los otros. Precisamente eso hablamos en la
escuela dominical, que nosotros somos una iglesia compuesta por miembros que estamos unidos los unos a los otros, encajados unos a los otros, y esto es gracias al Espíritu de Dios. Por eso la oración de Cristo es importantísima. Y por eso el apóstol Pablo, bajo inspiración y en conexión, puedo decir, con este ruego de Cristo, escribió lo que leímos en la escuela dominical, en Efesios capítulo 4. Sino que siguiendo la verdad en amor, la iglesia, crezcamos los creyentes en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, la iglesia, bien ajustado o ensamblado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para ir edificándose en amor. Es por eso que Cristo ora para que todos sean ¿qué? Uno. Esto es, en la comunión del mismo Espíritu, con el mismo propósito de Cristo siendo formado en sus vidas y con los mismos buenos afectos hacia las puras y santas cosas, con la misma hambre, con la misma sed de la palabra, con el mismo objetivo de poder ser un cuerpo, una iglesia. Lo mencioné en la escuela dominical. La iglesia universal se manifiesta a través de iglesias locales. ¿Iglesias qué? Visibles. La iglesia universal es el gran cuerpo de Cristo. Se manifiesta a través de pequeños cuerpos de Cristo, que somos ¿qué? Las iglesias locales. Es interesante cuando uno lee, por ejemplo, en Hechos 4:32, dice que la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y a eso se refiere con unanimidad. El Salmo 133, ¿qué dice? Cuán hermoso, cuán bello es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es lo mismo que dice Lucas cuando habla de aquellos que estaban allá orando para recibir el poder de Dios, del Espíritu de Dios. Cuando dice que ellos estaban unidos, pero ¿cómo? Unánimes. Es que se puede estar unidos y no estar en armonía, en unanimidad. Y la palabra unanimidad es eso, es un alma, un corazón. Y Cristo está rogando por la unidad de la iglesia para que el mundo sepa precisamente eso, que Él es el enviado del Padre. Pero lo que dije, este ruego o este argumento, esta idea principal implica a lo que nosotros debemos tener en cuenta como iglesia. ¿Por qué Cristo está rogando por la unidad de la iglesia? Porque necesitamos, se requiere de un cuerpo unido. Ahora, yo estoy unido espiritualmente con mis hermanos en Francia, en Alemania, en la China, en Japón, en Corea, pero con ellos no puedo estar en esa armonía, en esa unanimidad. En un sentido espiritual sí, pero no estoy compartiendo con ellos, pero sí lo estoy con ustedes. Sí, usted lo está con su hermano. Y esas preguntas, esas exposiciones nos llevan a examinar, a reevaluar nuestra vida. Con el hermano que estoy junto al lado, ¿estoy en unanimidad? Con el hermano que está a mi lado, el que está enfrente, el que está detrás, ¿estoy en armonía? Y por eso hablamos del objetivo de este ruego, el objetivo de esta petición, la unidad eclesial. Que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Es decir, note esto, el objetivo es esa unidad, pero no una unidad cualquiera, es una unidad que tiene un patrón en particular, la unidad de Cristo. Y aquí hablamos del segundo punto en el cual vamos a enfocarnos un poco más, el valor que Cristo le da a esta unidad. El valor que Cristo le da a esta unidad. Y quiero que leamos nuevamente los versículos 21 al 23. Y que observe todas las veces que ahí se menciona el propósito de esta oración. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Otra vez, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria la gloria que me diste, yo les he dado otra vez, para que sean ¿qué? Uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Otra vez, para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Y otra vez, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuántas veces se habla del propósito, del valor de este ruego? 4 veces. Para que todos sean uno,
que también ellos sean uno, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Debe entonces la iglesia procurar encarecidamente, solícitamente la unidad. Claro que debe hacerlo. El valor, por lo tanto, lo observamos primero en el hecho de que esta petición que nuestro Señor hace como mediador de los creyentes, por los creyentes, lo hace de manera repetitiva, 4 veces. Con que solo lo hubiese hecho una vez, esa petición ya sería importante. Si en esos versículos hubiésemos leído solamente una vez para que ellos sean uno, ya. Es suficiente para nosotros decir, Cristo rogó por la unidad de la iglesia, nosotros tenemos que rogar y procurar la unidad de la iglesia. Pero no solamente lo ruega una sola vez, 4 veces está el Señor diciendo para que sean uno, para que sean uno, para que sean uno, para que sean perfectos en unidad. Así que esto ya implica, hermano, que si el Señor mismo es enfático en esta petición, entonces indudablemente esta petición es muy importante para la iglesia. Le pregunto, ¿ora usted por la unidad de su iglesia local? ¿Está dentro de sus oraciones personales íntimas la unidad de su iglesia local? Y le pregunto esto, más personal, ¿ora usted para ser instrumento dentro de la unidad de su iglesia local? ¿Ora usted para que usted sea un instrumento y no tropiezo en la unidad de su iglesia local? Ahora el pastor ahorita hablaba acerca de la unidad entre iglesias. ¿Ora usted por la unidad entre estas iglesias locales? Pero esto ya es otro asunto. Ahorita mencionaba la asociatividad, pero que nos enfoquemos, porque creo que no pudiese uno procurar unidad entre iglesias locales si no hay una unidad interna en mi iglesia. Segundo, el valor que observamos aquí también es que este valor que Cristo le da a la unidad lo observamos por quienes son nuestro ejemplo a seguir en esta unidad. ¿Y son quiénes? Las personas de la Trinidad. ¿Qué dice el versículo 21? Note cómo inicia con una partícula de propósito, para que todos sean uno. Pero ¿de qué manera? Note cómo en esta parte de la oración de nuestro Señor también observamos el patrón ejemplar que Él mismo coloca para la unidad de la iglesia. Para que todos sean uno. ¿Como quién? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y la razón de esto es porque no existe, hermano, ni existirá una mejor fuente para la unidad, no existirá un mejor patrón para la unidad de la iglesia que la perfecta unidad y presencia del Dios Trino. Note lo como dice, que también ellos sean ¿qué? Uno en nosotros. Ellos son el patrón y son la fuente. ¿Cómo debemos ser? ¿Cuál debe ser nuestra oración? ¿Cuál debe ser nuestro esfuerzo? Que seamos uno como el Padre y Cristo. Eso es un patrón ya impresionante. Ahora, es cierto, alguien puede decir, uy, pero pastor, nadie va a ser aquí tan unido como el Padre y el Hijo. Sin duda alguna, es cierto, pero es nuestro patrón a seguir. Y es hacia donde debemos apuntar. Hacia allá debe ir mi ruego y hacia allá debe ir mi labor. Pero note como lo que dice también, y que también ellos sean uno que en nosotros. En otras palabras, esa unidad no se podrá lograr, no vamos a poder conseguir ese patrón si nosotros no estamos unidos a nuestro Dios y a nuestro Cristo. Así que es una gran verdad que debiese guardarse y grabarse en el corazón de la iglesia, pues así como podremos cumplir, es así como podremos cumplir con el propósito de la unidad del cuerpo de Cristo, tal como lo dice en la parte final. Porque ¿cuál es el propósito? De que nosotros seamos uno, como el Padre y el Hijo es uno, y que nosotros seamos uno en ellos. ¿Cuál es el propósito? Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Ese es el propósito final. Yo recuerdo, y esto obviamente, alguna vez, no sé si recuerdan a Monseñor Rubiano, ¿sí? Y alguna vez, hace, no sé, yo era joven y bello, decía mi esposa. Tenía hay unos 18 años. Y escuché cuando a él lo entrevistaron y le dijeron pues que qué le parecía la propagación de los evangélicos y toda esa cuestión. Y él decía, sí, es preocupante. Es pues bastante evidente que hay católicos que están volviendo al evangelio.
Decía, ¿y a usted no le preocupa esta cantidad de iglesias que están surgiendo? Le decía, no. Si se uniera me preocupaba. Pero eso mantienen peleando. O sea, no me preocupa. Ahora, obviamente es por la diversidad doctrinal y por la búsqueda de sus propios reinos. Ahora, eso será otro asunto a observar. Pero pensemos en nosotros. Pensemos en nuestra iglesia local. Para que el mundo sepa que tú me enviaste. Así que note entonces la importancia de este valor que Cristo le está dando a la unidad de la iglesia. Y la pregunta es, ¿yo también estoy dando valor a la unidad interna dentro de la iglesia? Y tercero, este valor que Cristo le da a la unidad es porque Cristo mismo afirma que su testimonio y mensaje en la tierra sería creído en proporción a la unidad de la iglesia. Así que estamos viendo eso. Entonces, ¿cuál es el valor que observamos? En el hecho de que la petición es repetitiva. Cristo ora por la unidad de manera repetitiva y eso le da valor. Segundo, por el patrón que tenemos nosotros. El patrón que hay para esta unidad. Y lo tercero es que es por el propósito de esta unidad en particular. Y reitero esto, su testimonio y mensaje, el de la iglesia en la tierra, sería creído en proporción a la unidad de la iglesia. Y esto no quiere decir, hermanos, y lo clarificamos, que la conversión de las personas dependa de la unidad de la iglesia, sino que es deber de la iglesia reflejar correctamente la vida de Cristo en ella para que el mundo crea su testimonio de fe. Una persona, por ejemplo, puede realmente ser un cristiano. No hablemos de un falso. Realmente un cristiano, pero si su vida actual es contraria a lo que Dios demanda, por mucho que sea hijo de Dios, el mundo no creerá en dicho testimonio. El mundo no va a creer en una profesión de fe. Y lo mismo pasa con la unidad de la iglesia local. Recordemos en lo que Pablo le dice a la iglesia de los Corintios. Tanta problemática que había dentro de la iglesia. Y eran tantos los problemas en la iglesia de Corintios que a dónde había trascendido eso. A las esferas sociales. La gente de afuera se estaba dando cuenta de los problemas que tenía la iglesia de Corintio. ¿Qué decía? Mientras que cuando empieza a surgir la iglesia en Jerusalén, la gente de afuera decía, mirad cómo se aman. Posteriormente, cuando vieron a la iglesia de Corintio, ¿qué cree que decían de la iglesia de Corintio? Mirad cómo se odian. ¿Estaban preocupados ellos por la unidad de la iglesia? Preocupados por su propio reino. ¿Estaban rogando por la unidad de su iglesia? No, estaban preocupados por cómo sobresalían cada uno de ellos. Estamos viendo cómo entonces el valor que Cristo le da a esa unidad se marca en cómo ruega Él por la unidad de la iglesia, cuál es el patrón que le da a la unidad de la iglesia, pero también cuál es ese objetivo externo de la unidad de la iglesia. Ahora bien, hay que marcar la diferencia entre una iglesia local bíblica unida y una comunidad cualquiera de personas unidas, porque la primera siempre exaltará a Cristo como Señor, como Redentor, como único mediador, y edificará a sus feligreses como seres incapacitados que sin Jesucristo no podrían alcanzar la salvación de Dios. Pero una comunidad cualquiera de personas reunidas puede ser un grupo ritualista de personas que profesan una vida espiritual, pero solo se enfoca en resaltar su moralismo, su credulidad positivista confundida con fe, la búsqueda de la aceptación de este mundo y toda clase de obra o acción que el hombre pueda hacer para aparentemente alcanzar los favores de Dios. Y ese tipo de comunidades no dan gloria a Dios y mucho menos llevan a las personas por el camino de la salvación en Cristo. Es decir, no sé, yo conozco religiones, es decir, sectas, que uno los observa y dice, ¿cómo trabajan? Y eso entre ellos forman templos y consiguen esto y lugares y por aquí y por allá. Y uno puede pensar, estos julanos, estos otros. Pero ellos no dan gloria al Señor. Ellos tal vez su objetivo es el renombre, su objetivo son los recursos económicos, su objetivo es un terreno para su templo. En fin, su objetivo puede ser demasiado pecaminoso, ¿no? En cuanto a envidias o en cuanto a logros materiales.
Pero no estamos hablando de ellos. Estamos hablando de nosotros como iglesia local. Mis hermanos, nuestro Dios es un buen padre que instruye a sus hijos y les ha dotado de todo para que vivan en este peregrinaje por el mundo de una manera diferente, distinta a los valores que lo dirigen. Esa forma es la paz, es la comunión y el amor sin fingimiento, como lo dice la Escritura. Y todo aquel que ha nacido de nuevo vive bajo esos principios, porque eso es lo que su nueva naturaleza le demanda. Así que cuando los creyentes viven en comunión los unos con los otros, están testificando de la nueva vida que recibieron y se identifican con su Padre Celestial. El mundo no tiene otra opción que reconocer que ellos, obviamente, no son de este mundo, no son como ellos. La pregunta es si cuando el mundo observa nuestra vida como iglesia local, ¿qué piensa? Yo recuerdo que alguna vez hablaba con una señora y predicándole el evangelio, ¿no? Y decía, es que yo la otra vez fui a una iglesia, X iglesia. Uy, no, yo me salí, porque esa iglesia era un chismerío que hasta a mí me metieron en problemas. Y yo decía, o sea, ¿qué piensa? O sea, ¿qué le digo a esta hermana? No, a esta persona. No, bienvenida a mi iglesia. En la iglesia nuestra no hay chismes. No hay murmuraciones. Ok, sí, es un problema tremendo, recurrente. Y hay que trabajar. Tuve que explicarle cómo la iglesia, cómo la Biblia habla de que en la iglesia pueden existir esos problemas. Y quisiera haberle dicho, bienvenida a nuestra congregación. La murmuración no existe allá, el chisme tampoco. No, tuve que explicarle que hay cosas que sí, que surgen, pero que un buen evangelio va a ayudar a las personas a renunciar a ese tipo de pecados. Y entonces preguntaba, si una persona va a nuestra iglesia, no es creyente, o si personas van a nuestra iglesia, ¿qué pensarán? Y esa misma persona, recuerdo que decía que su hija, algo así, no recuerdo bien, su iglesia su hija iba a esa iglesia y se enfermó y dijo, no, mi hija se enfermó y eso nadie la visitó. Eso nomás les importa el diezmo de mi hija. Y entonces yo decía, ¿qué piensan los familiares de nuestros hermanos de la iglesia a donde ellos asisten? Y me puse a pensar eso. Decía, esta persona me está hablando de lo que está pensando una iglesia a la cual iba su hija. ¿Qué piensan los familiares inconversos de la iglesia a la cual asiste? Es decir, ¿qué piensan los familiares inconversos de los miembros de la iglesia bautista Sublime Gracia? ¿Qué piensan, hermanos, los familiares inconversos de los miembros de la iglesia bíblica Gracia y Vida? ¿Qué pueden decir? No, mi hijo se ha enfermado, mi hija se ha enfermado e inmediatamente, ¡pum!, acá están. ¿Qué están? ¿Qué necesita? ¿Qué requiere? No, mi hija se enfermó y no fue a la iglesia y en la noche ya estaban llegando los hermanos en la tarde. Hermano, ¿qué te pasó? ¿Qué te ocurrió? ¿Estás bien? ¿Qué piensan? Porque eso es lo que dice el texto, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y eso es a causa de la iglesia, hermanos. Entonces, donde quiera que haya iglesias bíblicas unidas, llenas de amor y la santidad de Dios, ahí la persona de Cristo será exaltada. Las vidas cambiadas y las blasfemias contrarrestadas. Pero cuando en una iglesia local bíblica, reina la división y la conveniencia en esa iglesia local, aunque sea bíblica, el santo nombre de Dios es y será blasfemado y su evangelio manchado. Pero eso no es un asunto solamente del pastor, es de toda la iglesia, hermanos. Mis hermanos, la unidad por la que Cristo rogó, produce gran gozo a aquel que sea partícipe de ella. Porque la unidad de la iglesia con Cristo ha sido instituida como el medio para transmitir toda gracia aquí en este mundo. Le repito eso. La unión de la iglesia la unión de la iglesia con Cristo ha sido instituida como el medio para transmitir toda gracia aquí en este mundo.
Recordemos que es aquí donde la iglesia es luz en medio de tinieblas. Pero también es por esta unidad eclesial con Cristo que la iglesia transmitirá toda gloria después de esa tierra, allá en la eternidad a los creyentes. Y es por eso que Cristo está aquí rogando por la unidad de la iglesia para que el mundo sepa que Él es el enviado del Padre. Eso es lo que va a transmitir la iglesia cuando muestra esa unidad. Esa iglesia muestra a Cristo. Esa iglesia muestra que realmente Cristo vive en ellos. Esa iglesia muestra que realmente Cristo es quien los gobierna. Y por esa razón la verdad encerrada en esas palabras de Juan 17, 21 al 23 es importante, porque muchos pensamos que como nuestro Señor Jesucristo lo hizo todo, nosotros no debemos hacer algo. Pero aunque ciertamente Él no necesita nuestras obras y nuestra salvación ya está segura en Él, sin embargo, Él como Salvador ha establecido que esas personas a las que ha dado salvación, a las que ha salvado, den a conocer las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es lo que dice Pedro, que es nuestro objetivo. ¿Por qué somos nación santa? Porque somos linaje escogido, porque somos real sacerdocio, porque somos pueblo adquirido de su propiedad. Para eso, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mis hermanos, el número de los escogidos no se ha completado. Debemos seguir proclamando el evangelio para que Dios siga salvando por la locura de la predicación. Por eso note lo confrontante y a la vez maravilloso el versículo 23. Yo en ellos y tú en mí. Yo en ellos y tú en mí. Unión con Cristo. Pero ¿qué dice? Para que sean ¿qué? Perfectos en unidad. Y otra vez, ¿y para qué esa perfecta unidad? Primero para que disfrutemos de su presencia. Primero para que disfrutemos de todas sus bendiciones. Pero también ¿para qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y eso me pone a pensar, ¿qué piensa alrededor de nuestra iglesia local? Creo que usted debe tener claridad que el mundo nos observa. El mundo nos observa, hermanos. Su familia en conversa lo observa. Pensará que no le interesa porque no quiere escucharlo predicar, pero lo observa. El mundo observa a la iglesia bíblica, Gracia y Vida. Es por eso que Cristo es nuestra esperanza de gloria eterna. No es el cielo, es Cristo nuestro Salvador, y su salvación es nuestra por nuestra unión con Él. Una unión que es demostrada por medio de la unidad como cuerpo de Él. Y demostrando con aquella unidad que Él ciertamente es nuestra cabeza, es decir, que nos dirige en todo y cada una de nuestras áreas. Hermanos, recuerde que nada es impartido o aplicado a ningún hombre hasta que Cristo esté en ese corazón. Nadie tendrá luz, vida, gracia, gloria si Jesús no está en esa persona. Solo en Cristo, y lo tenemos claro, hemos sido bendecidos por el Padre con toda bendición espiritual en y desde los cielos. Y es por esto que la unidad de la iglesia no es un asunto de afinidad humana o carnal, sino que es un asunto de nuestra fe y confianza en Cristo, lo cual es producto de la regeneración del Espíritu Santo. Eso lo tenemos claro. Entendemos que sin ella, que sin esa regeneración, no hay manera de estar unidos con personas de diferentes personalidades y manera de pensar diferente. Es por el Espíritu que podemos disfrutar hoy de lo que dice el versículo 22. La gloria que me diste les he dado para que sean uno. Es por el Espíritu que hemos recibido los méritos de Cristo, que mientras Él tomaba nuestras miserias para sí mismo, en otras palabras, la unidad de la iglesia debe ser resaltada sobre la base de la unión con Cristo. Que mientras Él tomaba nuestras miserias, Él nos estaba dando de sus méritos, de sus glorias. Y por ello la frase, y que ellos sean uno en mí, infiere que al Cristo y su iglesia estar unidos, cualquiera que pretenda hacerle daño a su iglesia, estaría luchando contra el mismo Cristo. Hermanos, por ello, cuidado. Cuidado, porque si usted se ensaña injustamente contra un hermano, es como si lo hiciera contra ¿quién? Contra Cristo.
Y por eso Cristo ruega por la unidad de la iglesia, para que el mundo sepa que Él es el enviado del Padre. El mundo va a creer en proporción de nuestro buen testimonio como iglesia local. Y aquí notamos el valor que Cristo le está dando, que le ha dado a esta unidad. ¿En qué lo vimos? Ruega por ella, de manera insistente. Y le pregunto, ¿ruega usted por la unidad de su iglesia local? Por el patrón que tenemos. Señor, yo quiero ser uno con mis hermanos como tú y Cristo lo es. Señor, que nuestra iglesia local seamos tan unidos como tú y Cristo lo es. Y que seamos una iglesia para que la gente de alrededor sepa que tú ciertamente enviaste a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. De esta manera, mis amados hermanos, hemos entendido primero que el objetivo de la unidad eclesial es estar por el Espíritu aferrados absolutamente al Padre por medio de Cristo como nuestra cabeza. Y segundo, que el valor que Cristo le da a la unidad de la iglesia es porque es deber de la iglesia reflejar correctamente la vida de Cristo en ella. No solamente para que el Padre sea glorificado, porque somos grey de Dios, sino también para que el mundo crea su testimonio de fe. Con eso entendemos, hermanos, que el bien de la iglesia no solo es recibido a través de la unidad de los apóstoles, sino también y en especial de todos los creyentes. Él rogó por la unidad de ellos. Tenía que hacerlo, eran hombres, pero ellos ya perecieron y la iglesia ha seguido, la iglesia ha continuado. ¿Cuánto tiempo más? No sabemos. ¿Cuánto tiempo le queda a esta iglesia local? No sabemos. Esperemos que hasta cuando Cristo venga, y no sabemos cuándo Cristo va a venir, si viene esta semana, si viene hoy, así que bueno que si fuera, o si viene dentro de 100 años, donde muchos de los que estaremos aquí ya no estaremos y estarán las siguientes generaciones. El punto es que hasta cuando Cristo venga, nosotros debemos reflejar la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y por lo tanto, mientras eso pase, cada cristiano tiene que esforzarse en ser uno con su hermano, sean pastores, sean diáconos, miembros o hermanos en proceso de membresía. Ese es el esfuerzo, es el ruego y el esfuerzo, porque a veces las divisiones se levantan entre el pueblo y en particular entre los que tienen menos conocimiento, que llevados por un celo ciego e ignorante son arrastrados a separación entre los hermanos y las iglesias. Y Cristo, conociendo esa debilidad de los hombres, ¿qué hizo? Rogó por la unidad de la iglesia, para que el mundo sepa que Él es enviado del Padre. Y le insisto en esto, hermano. Está rogando y está trabajando por ello. Por eso, mis hermanos, debido a que somos participantes de una naturaleza divina, al ser injertados por el Espíritu de Dios al cuerpo de Cristo, permítame darle algunas aplicaciones al respecto. Lo primero, roguemos diligentemente por la unidad de la iglesia. En la última aplicación de la escuela dominical lo mencioné. Pero ahora, con base en lo que estamos viendo que Cristo hizo, creo que nosotros diligentemente debemos seguir esta oración. Roguemos diligentemente por la unidad de la iglesia. Debemos ser diligentemente en seguir el ejemplo de nuestro Señor. Y vemos que es un ruego, que no simplemente es una petición. Pero como lo dije, si hubiese sido una petición, es suficiente para nosotros para seguir el ejemplo. ¿Cuánto más si vemos que Cristo dijo que sean uno, que sean uno, que sean uno, que sean perfectos en unidad? Hermano, es por eso que cada carta, lea cada una de las cartas apostólicas y usted se va a encontrar con esto: unidad de la iglesia. Cada carta habla de la unidad de la iglesia. Cada carta apostólica habla de las problemáticas que deben ser vencidas dentro de la iglesia para mantener la unidad. No hay una sola carta, de eso estoy seguro. No hay una sola carta apostólica que no hable de la unidad de la iglesia. ¿Eso qué implica? Que la unidad de la iglesia es realmente ¿qué? Importantísimo. Así que es un ruego que debe mantener. Lo segundo es conectado con lo primero. Seamos diligentes en procurar
la unidad de la iglesia. Es que si yo ruego por la unidad de la iglesia, pues tengo que hacer algo también. En otras palabras, yo voy a rogar al Señor para que no solamente, Señor, que la iglesia bíblica, gracia y vida sean unidos, Señor. Uy, porque esos hermanos, ellos son, Señor. Es que esos hermanos son, y ellos son muy esto, y ellos son muy lo otro. Ellos. Gracias porque no soy como ellos, Señor. Señor, trae unidad a la iglesia local y ayúdame a ser parte de la búsqueda de esa iglesia local, de la unidad de esa iglesia local. Seamos diligentes en procurar la unidad. Ya estás rogando y hay que hacerlo. Sé diligente en procurarla. Hermanos de la iglesia bíblica, gracia y vida. Si como creyentes debemos desear el bien del prójimo no cristiano, cuánto más de nuestros hermanos con quienes fraternizamos. Que ese sea el cuidado que como miembros los unos de los otros tengamos los unos por los otros. La unidad de la iglesia con Cristo hace que un hombre ame a sus hermanos o que por necesidad se manifieste en él el fruto del amor, la bondad, el perdón y demás. Eso es un trabajo. Cuando visitamos al hermano, cuando hablamos con él, cuando lo motivamos, cuando le animamos. Insisto en esto, hermano, la exhortación y el ánimo y aún la amonestación a los hermanos no es solamente un trabajo de la iglesia, del pastor, perdón. Es un trabajo de toda la iglesia. ¿Quién no vino hoy? ¿Quién llegó tarde? Exhórtelo, anímelo, motívelo, llámelo, visítelo. Sea diligente, como dice incluso, es lo que dice Pablo en Efesios, que debemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y lo menciono porque sería muy contradictorio que yo esté rogando por la unidad de la iglesia y no esté haciendo nada. Tercero, dejemos o alimentemos la unidad de la iglesia con la comunión del Espíritu. Lo dije ahorita, esto no es un asunto, la unidad de la iglesia no es un asunto de, ay, es que a todos nos gusta comer empanadas. Aquí somos muy unidos porque todos comemos empanadas. Aquí somos muy unidos porque todos tomamos chocolate con pan. Aquí somos muy unidos porque vamos al cine, no sé, ¿qué día? No sé. Porque nos reunimos a ver películas a cada rato. Eso no es unidad. La esencia de la unidad. Eso es amontonarse para hacer algo. La unidad de la iglesia tiene como propósito crecer en Cristo, exaltar a Cristo, edificarnos y que el mundo sepa que realmente Cristo es nuestro Señor, el enviado del Padre. Alimentemos la unidad con la comunión del Espíritu. Es en esta comunión del Espíritu que surge el vínculo perfecto del amor, el cual nos impulsa a buscar el bien de los otros, entendiendo muy bien la analogía de que somos un cuerpo. No podremos procurar la unidad si no hay comunión con el Espíritu. Si mi vida no está creciendo espiritualmente, yo no tengo algo para dar. Ahora, si el asunto es que estoy mal espiritualmente, entonces con mayor razón debo procurar esa unidad con esos hermanos que están buscando, que tienen comunión con el Espíritu para que alimenten mi vida, alimenten mi alma. Es lo que dice el Salmo 133 mencionado ahorita. Cuán bello y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos. ¿Pero qué? En armonía, en unanimidad, porque allí Dios envía bendición y vida eterna. Hermanos, que la unidad y armonía no se quede solamente en el culto dominical. Y no solamente se quede en las escuelas que vemos. Es importante todo eso. Se requiere entonces estar llenos del Espíritu y mantener la llenura del amor de Dios en nosotros. Pues si no amamos a Dios, mucho menos a nuestro prójimo y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Pero si alguno tiene el Espíritu de Dios, entonces será de otro corazón y con otros intereses. Y por ello Cristo ruega para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Cuarto, fortalezcamos la unidad para que seamos luz para este mundo de tinieblas. Fortalezcamos la unidad para que seamos luz a este mundo de tinieblas. Debemos impactar, hermanos. Mire,
Cuando la iglesia impacta a través de la unidad de ella misma y a través de ella misma procura el trabajar, cuando la iglesia entiende esto, tal vez la iglesia obviamente no es la encargada de convertir, pero cuando la iglesia impacta, hay personas que aunque no se convierten, pueden cambiar ciertas perspectivas acerca de la vida. Y hay gente que tal vez, alguna vez fui profesor en un colegio privado y se me encargó de hablar de educación sexual. Obviamente el propósito, el punto era, y no había problema con la persona que estaba, porque tenía afinidad con el evangelio. Yo dije, yo puedo hablar de educación sexual, pero a la luz de la palabra. Y entonces hablaba. Y fue muy especial, obviamente no, creo, porque bueno, Dios quiera que sí, pero hasta ese momento ninguno se convirtió al evangelio. Pero era muy especial que al final de las graduaciones se me acercaran niñas y me dijeran, profe, usted cambió mi perspectiva acerca de mi vida sexual. Que jóvenes me dijeran, profe, yo veo a las mujeres como un objeto y usted me ayudó a cambiar en eso. Bueno, yo no se convirtió, o sea, no me está diciendo conocí a Cristo, aunque siempre les hablaba de Cristo y la importancia, pero es que parte de eso hace el creyente, la iglesia. Cristo es el que convertirá, predicamos el evangelio. Hermano, que cuando la gente te vea pasar, hay gente que va a detestar el evangelio siempre, pero cuando te vean pasar digan, como odio los evangélicos, pero ese es un buen evangélico. Yo no sé dónde les decía, bueno, yo tengo un vecino que es evangélico, pero lo he escuchado, lo hemos escuchado muchas noches hablar con palabras grotescas a su esposa, a sus hijos. Y yo decía, entiendo su pecado y la mentalidad de otra iglesia, pero ¿qué piensan los vecinos cuando lo ven pasar, cuando sale de su casa? ¿Ve? Impacta para mal. Y entonces nos toca a nosotros lidiar, los que procuramos buscar un buen testimonio, lidiar con esa gente que dice, pero yo tengo un vecino que es así, así, y dice ser evangélico. Fortalezcamos la unidad para que seamos luz para este mundo de tinieblas. Ese es precisamente el ruego de Cristo. Ruega por la unidad de la iglesia para que el mundo sepa que Él es el enviado del Padre. Y permítame añadir una más, para una aplicación más que tiene que ver, hermanos, con lo que dije al principio. Que sus preferencias y derechos no sean una causa de división en la iglesia. Que sus preferencias y supuestos derechos no sean una causa de división en la iglesia. Yo sé que a algunos les gustaría el culto a las 8. Puedo creer. Tal vez algunos no quisieran tener escuela dominical para así no tener que pasar por la vaina de llegar a las 10 o a las 10:30. Pero que esas preferencias no sean causa de división. Tal vez a algunos les gustaría el púlpito allá y no acá. Tal vez a algunos les gustaría, no sé, las canciones con otros fondos, no sé. Pero que esas cosas no sean, hermanos, causa de división en la iglesia. Son simplemente preferencias, formas. Cuidemos que nuestras preferencias no sean más valiosas que nuestras convicciones de fe. Cuidemos también que nuestros derechos, supuestos derechos o libertad de conciencia no se pongan por encima de nuestros deberes de amor a Cristo y la iglesia. Y recordemos un texto que mencioné en la escuela dominical, Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que yo digo, debiésemos mandarlo, no sé, o escribirlo en una cartulina grande y ponerlo en nuestra casa, o mandar a hacer un pendón con Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Nada hagan por contienda, por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Y por qué? Porque Cristo rogó por esto, por la unidad de la iglesia, para que el mundo sepa que Él es el enviado del Padre. Y reitero, este ruego, este argumento apuntó a dos cosas: la unidad de la iglesia para que el Padre sea glorificado y la iglesia sea glorificada, la iglesia sea edificada y el mundo tenga un buen testimonio de parte de nosotros.
que si las otras iglesias XY están dando un mal testimonio, puedan decir, esta iglesia me gusta. Yo no soy creyente, pero los que conozco de esta iglesia, de esta iglesia, de esta iglesia, han demostrado un buen testimonio. Todo para la gloria de Dios. Edificación de nosotros mismos y buen testimonio del mundo. Que pueda el mundo decir, mirad cómo se aman. Mirad cómo son de unidos. Y permítame decirle algo a los no creyentes. Mi hermano, mi amigo, perdón, si ha puesto cuidado a ese sermón, notará que la iglesia de Cristo no es perfecta. Tal vez usted venga huyendo de iglesias que le han dañado su corazón, pero permítame decirle, esta iglesia tiene conflictos. La iglesia no es perfecta, pero lo va a hacer algún día, y esto gracias a que el Espíritu de Dios, que sí es perfecto y transformador, va a obrar en ella. Pero tú puedes ser puesto en el camino a esa perfección junto con esta imperfecta iglesia, recibiendo un corazón nuevo, solo si rindes tu vida a Cristo. Y vas a ser parte de la iglesia local que va a caminar en pos de esa unidad. Pero tienes que tener a Cristo como tu Señor y Salvador. Mi amigo, quisiéramos ofrecerte una iglesia perfecta, pero eso solamente lo puede hacer el Señor en la eternidad. Pero si te ofrecemos una iglesia que ama a su Salvador y que está en pos, mirando a Cristo como el Señor que algún día lo transformará. Y qué bueno que tú camines con nosotros, rindiendo tu vida a Cristo para que seas parte de esta iglesia imperfecta que va camino a la perfección, a una perfección con gloria eterna. Por eso yo te digo, mi amigo, que viene por primera vez, por segunda, a los jóvenes que vienen traídos por sus padres, pero preferirían quedarse en sus casas, yo les digo, rueguen a Cristo por sus almas. Porque van a fallecer algún día, no sé cuándo, pero van a fallecer. Y si falleces caminando con esta iglesia imperfecta, serás algún día de aquellos que serán perfeccionados por el Señor. Pero si pereces, no vas a ser partícipe de las glorias que una iglesia local como esta va a participar. Vas a perecer, vas a ser condenado. Por eso ruega a Cristo por tu alma y pide al Señor que sea tu Rey, tu Redentor. Y entonces tú serás parte de aquellos por los cuales Cristo rogó: Señor, Padre, que sean uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Oremos al Señor, mis amados hermanos. Dios, que tu palabra corra y sea glorificada. Y así será. Pero ruego que el fruto, Señor, el fruto sea para restauración, salvación, edificación. Porque algunos los va a confrontar y los va a confrontar para juicio. Porque tal vez quisiera que no, como predicador quisiera que no, pero lo más seguro es que a algunos esta palabra llegará simplemente para mayor juicio. Por eso ruego, Dios, ruego que esta palabra para muchos, y quieras tú para todos los que están aquí, sea para salvación, restauración, edificación, fortalecimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque es algo que debemos, oh Dios, poner en práctica. Rogar y procurar, Señor. Y todo esto para tu gloria. Pero que podamos entender que hay un mundo que nos observa cómo caminamos, que nos observa cómo damos testimonio de ti, Señor. Y tú mismo lo dijiste, para que el mundo sepa, el mundo crea que que el Padre te envió, Señor. Somos nosotros responsables, como lo mencionamos ahorita de boca de escritura de Pedro, que nosotros podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a tu luz admirable. Muchas gracias, Dios. Gracias, Señor, y ruego que este sermón, Señor, pueda haber sido bien entendido a pesar del predicador, Señor. Pero fue tu palabra, y ruego que tu palabra, Señor, pueda ser de gran edificación, porque ella es fiel, Dios, y es tu palabra, Señor, la que llena. Gracias, Dios. Por Cristo oramos.
Amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por su